Buenas tardes, Dios los bendiga. Mi nombre es Ignacio Suárez Pérez y mi esposa Alma Alicia Gómez Sánchez. Hoy, en esta tarde, vamos a dar el mensaje de la palabra del Señor. El Señor nos ha dado esta bendición y es referente al matrimonio. El tema que hoy del cual vamos a aprender es enemigos del matrimonio, enfocado a los malos hábitos fuera del hogar. Para esto, primeramente, vamos a leer las Sagradas Escrituras, abriendo nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Cantares, capítulo 2, el versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, pues que vuestras viñas están en cierne. Vamos a orar, vamos a elevar una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios todopoderoso, estamos delante de ti, Señor, para que tú tomes nuestras vidas y así, Señor, nos uses y nos des de tu gracia para dar este mensaje de tu palabra santa, Señor. Te pido te manifiestes, Padre, en los corazones, Señor, que están, Señor, viéndonos, Padre, a través, Señor, de esta transmisión. Que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, Padre. Tú sabes las necesidades que hay, Señor, en la vida, en los matrimonios, Padre, mi Dios. Te ruego, Padre todopoderoso, Señor, que uses nuestras vidas, nos des de tu gracia y nos respaldes con tu poder y con tu Espíritu Santo. Al saber, mi Dios todopoderoso, que lo has hecho, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto una boda? Vemos felices a los novios que han unido sus vidas, prometiéndose amarse, prometiéndose respetarse, cuidarse el uno al otro, hasta que la muerte los separe. Bueno, ellos muy felices, ¿verdad? Salen a su luna de miel y quieren estar juntos el uno con el otro, dándose las mejores atenciones. Pero al transcurrir el tiempo, ¿qué pasa? Ya no hay esa atención, ya no hay esa relación tan unida. Poco a poco se van acabando las atenciones, poco a poco se van dando, ¿verdad?, situaciones que vienen a dañar, ¿verdad?, esas vidas. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios hoy habla a cada matrimonio, a cada familia. Y vamos a considerar, ¿verdad?, en esta tarde, malos hábitos fuera del hogar. Y bueno, nosotros vamos a considerar, dice la palabra de Dios, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y precisamente esas zorras pequeñas, esos animales pequeños que dicen no hacen ningún daño, son precisamente esos malos hábitos que llegan a ver en ese matrimonio, que poco a poco se van adquiriendo y que pueden dañar en grande manera ese matrimonio. Al hablar nosotros de malos hábitos, estamos hablando de malas costumbres, de malas prácticas. En sí, los malos hábitos son el resultado de acciones que se repiten frecuentemente y ya se hacen en una forma
inconsciente. Esos hábitos que dañan tanto, ¿verdad?, al matrimonio. Al hablar de fuera del hogar, estamos hablando que es fuera de su casa, que es fuera de su familia. Es por esto, ¿verdad?, que vamos a considerar este tema que es tan importante para el matrimonio. Veamos. Sí, uno de los malos hábitos fuera del hogar es la independencia en el matrimonio. Cuando hablamos de independencia, estamos hablando que no depende de otro, que no lo toma en cuenta para hacer algo en alguna actividad o en el momento en que la esposa tiene que pedir consentimiento al esposo, sino que lo hace de una forma sin tomarse en cuenta uno al otro. Muchas veces dentro del matrimonio, tanto la esposa como el esposo pues no quieren rendir cuentas entre ellos, y bueno, esto trae problemas. Estas actitudes traen consecuencias negativas. En la actualidad, pues los matrimonios son tan independientes que ponen sus propias condiciones, separando los bienes, diciendo este es tuyo y esto es mío. Pero así como, ¿verdad?, vemos nosotros que dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. La palabra del Señor nos enseña en esta parte de la Biblia que el matrimonio es una unidad, y nos habla de la unidad del matrimonio. O sea, que dice la palabra de nuestro Dios, y serán dos en una carne. O sea, se unirán. Es una palabra que se expresa, ¿verdad?, o que para la fusión de dos sustancias con pegamento o cemento, lo cual indica el carácter permanente de la unión. Y sabemos, ¿verdad?, que el matrimonio es indisoluble. La palabra del Señor nos enseña que el origen del matrimonio pues fue nuestro Dios, ¿verdad? Él fue el que lo diseñó, y lo diseñó de tal manera que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haréle una ayuda idónea. Estos malos hábitos destruyen el matrimonio, porque se está descuidando, ¿verdad?, la falta de atención del cónyuge. Y no nada más la falta de atención del cónyuge, muchas veces los hijos. Y además de ocasionar separación total y llegar al divorcio, los hijos se desviaron, tomando caminos equivocados que llevan a la destrucción por el pecado, llevándolos a la droga y a la mundanalidad. La palabra del Señor nos habla que mejores son dos que uno, ¿verdad? El cónyuge necesita apoyo del uno al otro. Definitivamente, ¿cuántas veces quiere actuar independientemente para hacer alguna cosa o actividad? Y en muchas ocasiones le va a ser mucho más difícil hacerlas o lograrlas, o en ocasiones no las va a poder hacer o lograr, porque necesita del apoyo de su cónyuge. La palabra del Señor nos enseña: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero.
que sí se necesitan, sí se necesitan. Hablando de los malos hábitos de la independencia en el matrimonio, podemos hablar que en ocasiones el esposo está acostumbrado a no avisar, porque el esposo, como sabemos que dice la palabra del Señor, que el esposo es cabeza de la esposa, de la mujer, pero también hay que recordar que Cristo es la cabeza del varón, o sea, del esposo. Y la palabra del Señor nos enseña que el esposo, en su caso, que dice: yo no tengo que pedir permiso porque yo soy el esposo, yo soy el varón, yo soy el que aquí mando, y tiene la costumbre de no avisar. Sin embargo, ¿verdad?, tiene que considerar este punto muy importante, que entre un matrimonio se necesita la comunicación. Sí, la comunicación en el matrimonio es la clave para el bienestar de su relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar pendiente él de su esposa y su esposa de él, ¿verdad?, avisándole, esto es algo muy significativo para cada uno, porque ahí le está interesando, ahí la está cuidando, la está procurando, y así de una forma uno con el otro. En otras ocasiones, otro de los malos hábitos es realizar juntos o solos, más bien solos, asuntos importantes que competen a toda la familia. Esto lo vemos muchas veces en los asuntos financieros. No le avisa el cónyuge, ¿verdad?, y hace sus operaciones, y cuántas veces caen en situaciones de endeudamiento que cuando se viene el problema, pues afecta económicamente a toda la familia y trae consecuencias graves. En otros casos también, cuando existe un asunto entre la familia o un problema, cuántas veces el esposo no sabe la situación de su hijo y la esposa sí, y dice: no le voy a decir a tu esposo porque se va a hacer un problema más grande, sabiendo que tiene que buscar una solución. Tiene que haber dependencia para buscar la forma y la manera de poder dar ese consejo, ese apoyo que se necesita entre la familia. Hay un punto muy importante, que las esposas deben siempre pedir consentimiento al esposo, y este es un problema en muchas ocasiones. La palabra del Señor nos habla que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. No quiere decir que deben de estar sometidas, no, porque la palabra del Señor también habla: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos sus cuerpos. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, de tal manera que tanto el marido como la esposa se deben de entender, se deben de comprender. Miren, si a la mujer casada se le pide sumisión y respeto, al marido se le pide ¿qué? Amor y sacrificio por la esposa. Esto, hermanos, es algo maravilloso cuando se tiene presente en cada corazón la palabra de Dios. Nos enseña la palabra del Señor esto en las Sagradas Escrituras, en Filipenses 2, 3, 4, que dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros.
Y en este caso lo enfocamos en esta parte, no mirando cada uno a lo suyo propio. No, que no busque sus propios intereses. No, sino que busque, ¿verdad?, dar ese amor sacrificado, en este caso el varón, a la esposa. Y así, ¿verdad?, en todo momento, ¿verdad?, y en cada caso debe de ser de esta manera. Amad a vuestras mujeres. Es una responsabilidad del esposo de amar a su esposa, sin reserva, sin egoísmo. Qué hermoso es considerar siempre el mensaje de la palabra del Señor, sus consejos que el Señor nos da a través de las sagradas escrituras. Esto nos habla que de esta manera se podrán evitar esos malos hábitos que destruyen el matrimonio. La palabra del Señor nos dice que la esposa es ayuda idónea, y efectivamente, ¿verdad?, es una ayuda idónea. Y bueno, vamos a pasar con lo que continúa. Sí, hermanos, estamos viendo acerca de los malos hábitos fuera del hogar. Y vamos a considerar en este momento otro mal hábito. Y esto es querer estar solo todo el tiempo. Querer estar solo todo el tiempo. Y bueno, para esto vamos a considerar la palabra de Dios, el consejo del Señor. Y lo vamos a considerar en 1 Corintios, en su capítulo 7 y en el versículo 5. La palabra del Señor dice: no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración y volver a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Al querer estar solo todo el tiempo, esto quiere decir que la persona se va a aislar, se va a ausentar, se va a separar del trato con las demás personas. Y bueno, nosotros considerábamos, ¿verdad?, que ciertamente cuando los novios, cuando eran novios, el matrimonio, cuando era novio, ¿qué hacían? Querían estar todo el tiempo juntos, no querían separarse ni un momento y buscaban la manera de, pues, cada uno, ¿verdad?, para con el otro, detalles y bueno, buenos tratos, cosas hermosas, hermanos. Qué triste es ver, ¿verdad?, que pasa el tiempo y esa persona que quería estar todo el tiempo con la novia, que ahora es el esposo, llega el momento en que quiere estar todo el tiempo solo. Y esto da aviso a algo: falta de comunicación, falta de comunicación. La palabra de Dios es el consejo, hermanos, o sí, personas que nos están escuchando, matrimonios. La palabra de Dios tiene el consejo acertado para cada necesidad. Dice la palabra de Dios en esta parte de las Escrituras: no os defraudéis el uno al otro. No se desilusionen el uno al otro. Y dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Hay ocasiones ciertamente que tanto la mujer como el varón, ¿verdad?, pues quieren estar un momento solos, pero todo el tiempo, eso ya es un mal hábito y está hablando de que hay problemas en ese hogar, hay problemas en ese matrimonio.
al transcurso del tiempo, ¿verdad? El matrimonio empieza a tener problemas y muchas veces se llega a escuchar esta frase: pues para que sepa, lo que me hizo ahora no le voy a hablar. Y inclusive hasta los pequeños mandan a los niños, los involucran en sus asuntos y le dicen: ves y dile a tu mamá esto, dile a tu mamá que necesito aquello. No, hermanos, eso no está bien, no está bien. Es necesario, ¿verdad?, que se comuniquen cuál es el problema o la situación por la cual están atravesando. Dice la palabra de Dios que solamente el querer estar solo es de mutuo consentimiento. Bueno, la palabra de Dios nos dice que para ocuparse en la oración, para ocuparse, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Pero hablando, hermanos, de un matrimonio, ¿verdad?, ¿qué diremos? ¿Secular? ¿O un matrimonio que no conoce de la palabra de Dios? De igual manera, no es bueno estar solos. El Señor, nuestro Dios, lo dijo desde un principio: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Bendito y alabado sea el Señor, porque tanto el varón como la mujer no deben de estar solos. Se dice, ¿verdad?, que la persona ociosa la mente ociosa es taller de Satanás. El enemigo se vale de muchas maneras para estorbar el matrimonio y no va a desaprovechar ni un momento. Muchas veces, ¿verdad?, también llega a causar este mal hábito de querer estar solos todo el tiempo con tanta tecnología que hay actualmente, las redes sociales, que muchas veces acaparan el tiempo que deberían de ocuparle a la esposa, que deberían de ocuparle a los hijos. Ahí están, ¿verdad?, ausentes de la familia porque están ahí en las redes sociales. Qué importante es que tanto el esposo como la esposa consideren este punto. Es un punto muy importante. Muchas veces también, hermanos, inclusive dentro del hogar, dentro de la familia, ¿verdad? Resulta que llega el esposo del trabajo y lo que hace es sentarse cómodamente en su sillón y agarrar el celular o poner la computadora y entretenerse en otras cosas, en lugar de ocupar ese valioso tiempo en ver a su esposa, en atenderla, en platicar de las cosas, ¿verdad?, que suceden en el trabajo, las cosas que suceden en el hogar. Es tan importante, ¿verdad?, que tanto el esposo como la esposa luchen por no tener este mal hábito. En otras ocasiones, el esposo quiere estar tanto tiempo solo que aún de su trabajo lleva a la casa más trabajo. Se encierra y se pone a trabajar. ¿Y en qué momento platica? ¿En qué momento se comunica con la esposa, con los hijos? Es por eso que es tan necesario, ¿verdad?, estar atentos a la palabra de Dios, al mensaje del Señor. Tanto la esposa como el esposo necesitan la comunicación, necesitan la atención el uno para con el otro. Es necesario que cada uno pueda considerarse y ver, ¿verdad?, su situación, cómo está viviendo, en qué ocupa su tiempo. Ese tiempo libre que tiene, ¿en qué lo ocupa? ¿Quiere estar solo? ¿Tiene algún problema? Platique con su esposa, platíquele sus inquietudes, sus necesidades que tiene. Es necesario que el matrimonio tome su tiempo para estar juntos. Tome su tiempo para estar juntos. Dice la palabra de Dios en Cantares:
Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Qué hermoso, ¿verdad? Volver a ese amor, a esos días en los cuales estaba la esposa ansiosa esperando al esposo. El esposo no miraba la hora para llegar a su casa y pasar tiempo con su esposa. La palabra de Dios recuerda al esposo y a la esposa. Dice su palabra: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escaparados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Qué hermosas palabras, hermanos, qué hermosas palabras. Estas palabras son de este libro hermoso de Cantares. Este libro que precisamente nos habla de la relación de Cristo con su iglesia, pero también del esposo para con la esposa. Es ahí precisamente cuando es necesario, ¿verdad?, que el uno con el otro tenga ese amor, tenga esa comunicación, que pertenezca el uno al otro, como la palabra del Señor nos dice. Dice en Cantares 2:16: mi amado es mío y yo suya. Y si es así, quiere decir que se pertenecen el uno para con el otro, desean estar unidos, juntos, no separados. Dios no quiere que estén separados, que esté cada uno por su lado. No, el Señor quiere que estén juntos, unidos. Mientras ustedes compartan más el matrimonio, mientras haya más comunicación, hermanos, se volverán más fuertes, tendrán un matrimonio saludable, pero todo esto se puede lograr con la ayuda de Dios. Es necesario que se tomen del consejo del Señor. Es necesario que cada matrimonio se acerque más a Dios, abra su corazón a Cristo, que es el único que lo puede ayudar. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 8:33: atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecien. Dios los bendiga, hermanos. Sí, otro de los malos hábitos fuera del hogar es buscando aventuras. Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena y abrazarás el seno de la extraña? Sí, este es otro de los malos hábitos fuera del hogar. Hay hombres y mujeres que estando casados le dan atenciones al sexo opuesto, atenciones que solo deben de ser para la esposa o el esposo, no poniendo límites en esta conducta que conducen a la aventura y que traen malas consecuencias y muy graves en el matrimonio, porque se llega al adulterio y a la fornicación. La palabra del Señor dice: ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena y abrazarás el seno de la extraña? Hermanos, usted que me está escuchando en esta transmisión, Dios le ha dado una esposa, una bendición muy grande. Sí, Dios se la ha dado, porque dice la palabra de nuestro Dios: el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Sí,
a la esposa le ha dado una bendición muy grande el esposo, ¿sí? Para que la ame, para que la cuide, para que la respete, para que la apoye, para que le provee. Pero un punto muy importante es, ¿verdad?, la vida conyugal, sus relaciones sexuales, uno al otro. Sí, no deben descuidar esto que es muy importante, ya que la palabra del Señor dice: bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Ahí tienes tu mujer, mujer, ahí tienes tu esposo, para que se amen, para que se disfruten, para que se deleite uno al otro, como Dios lo demanda. Esta es una bendición muy grande, y encontrar una satisfacción plena. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena? ¿Con la ajena? Sí, con la extraña. Porque dice la palabra de Dios: porque los labios de la extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Miren, la palabra del Señor nos enseña cómo astutamente, ¿verdad?, el enemigo actúa para seducir, para llevar y destruir de esta manera los hogares, los matrimonios. Pero dice la palabra del Señor: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aléjate. La palabra del Señor, recuerdo la vida de José, un hombre de Dios. Él tuvo una tentación muy fuerte, que la alternativa fue huir. Y eso se tiene que hacer en muchas ocasiones si es necesario, huir de la tentación. Si la tienes enfrente, mejor vete, saca la vuelta. No te confíes, no digas no me pasa nada. No le des lugar al diablo. Y nos lo podemos ver nosotros como a Eva le dio lugar al enemigo, la envolvió y ella le siguió, como luego dicen, la corriente. ¿Sí? ¿Y cuál fue lo que pasó? ¿Verdad? Pecaron, cayó en pecado. Y esto, ¿verdad?, vemos de cómo el enemigo trabaja, pero la palabra del Señor nos está advirtiendo, nos está enseñando qué debemos de hacer ante estas situaciones para evitar esas malos hábitos, esas buscando aventuras tanto uno como el otro. En muchas ocasiones ambos trabajan, pasan más tiempo con los compañeros de trabajo, de tal manera que tienen más comunicación con ellos, y que de repente ya están platicándose sus problemas del cónyuge, problemas que existen en el hogar y que solamente compete nada más al matrimonio, ver la manera de solucionarlos. Pero ya se están desviando de tal manera que poco a poco se van, ¿sí?, entrelazando hasta llegar ¿a qué? Sí, a la infidelidad. Hay que evitar esto. La palabra del Señor nos dice: goza de la vida con la mujer que amas, con la mujer, ¿verdad?, que Dios te dio. Sí, dice: todos los días de tu vida goza a tu mujer. Y así también, ¿verdad?, la esposa goce a su esposo. La palabra del Señor nos enseña que juntos deben de buscar al Señor, juntos, para poder salir adelante. Es tan importante que Cristo habite en ese matrimonio, en ese hogar, porque Cristo es la solución a la vida. Muchas veces se dice: ya no hay solución.
en este problema es difícil, ya no se puede hacer nada. Sí, es cierto, para el hombre, para Dios nada es imposible. La palabra del Señor nos enseña, y si usted la toma, si usted la guarda, si usted quiere, ¿verdad? Seguir, buscar ayuda, nada más con la ayuda de Dios. También, ¿qué debemos de hacer en estos casos? Bueno, hay un punto muy importante que se debe de hacer. Se debe de cuidar el matrimonio. Sí, ¿cómo? A ver, vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Eclesiastés 1:6c. Que dice así: hiciéronme guarda de viñas, y mi viña que era mía, no guardé. ¿En cuántas ocupaciones se encuentra el cónyuge? ¿Cuántas distracciones, verdad, ocupaciones o actividades sociales buscando, verdad, cosas que son nada más malos hábitos que destruyen el matrimonio? La palabra del Señor nos habla: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí nos muestra el Señor cómo nuestro Señor Jesucristo amó a su iglesia y la sigue amando. Entregó su vida, lo dio todo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? El sacrificio que Él hizo para que la humanidad sea salva. Todo aquel o aquella que le abre el corazón a Cristo es salvo, tiene vida eterna, y Él es la solución a su matrimonio. Dice la palabra del Señor: cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres reverencien a su marido. Sí, respételo, véalo, sí, tómelo en cuenta, no lo ignore. Es su esposo, luche por su matrimonio, luchen uno al otro. Miren, la palabra del Señor nos enseña cómo, nuestro Dios nos enseña cómo hacerlo. Acérquese al Señor, busque a Dios, búscole de todo corazón. No permita, es tiempo, ¿verdad? Todavía es tiempo de volver, ¿verdad?, a reconstruir eso que usted piensa que ya se perdió. No, no. El matrimonio, dice la palabra de Dios, que es honroso. Honroso es el matrimonio en todo, sí. Es honroso, ¿verdad? Es una bendición. La palabra del Señor dice que honroso es el matrimonio en todo, mas a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Las consecuencias son graves, pero Dios vive, Cristo vive. Usted que ya le abrió su corazón a Cristo y que se ha descuidado en alguno de estos puntos, ponga por obra la palabra de Dios, su consejo, busque su ayuda y tendrá un matrimonio feliz, un matrimonio saludable. O usted que no le ha abierto el corazón a Cristo, usted que me está escuchando, quizás por primera vez, o ya ha escuchado otras veces, pero ahora el Señor le está recordando, ¿verdad?, que Él le puede ayudar. Ábrele su corazón en este momento, no lo rechace, entregue su vida a Cristo. Él le puede ayudar en su matrimonio,
Por más difícil que parezca, recuerde que no hay cosa imposible para Dios. Nada más búsquelo, abra su corazón, venga ante Él. Y todo aquel que tenga esta situación, ¿verdad?, estos problemas y malos hábitos que parecen pequeños, que parecen, ¿verdad?, inofensivos, hoy se ha dado cuenta de lo peligroso que son para usted en su hogar, con su esposa y sus hijos. Vamos a hacer una oración y así a pedirle por usted, a pedirle, ¿verdad?, que el Señor lo ayude, porque Él vive y es el único que puede ayudarle. Clámelo, doble sus rodillas y pídale en este momento. Pues oremos a nuestro Dios. Padre celestial, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, Padre celestial, mira, Señor, mi Dios, por aquellos corazones que han escuchado tu palabra, aquellos matrimonios. Mira, Señor, tú hablas, oh Padre, conociendo la vida de cada matrimonio, la necesidad que hay en ese hogar. Oh Padre, manifiéstate, glorifícate, que tu palabra sea viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que puedan reconocerse ante ti, reconocer, Padre, su situación y buscar tu rostro, abrir su corazón, buscar tus consejos, tu palabra. Señor, mi Dios todopoderoso, te pido en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia de esos matrimonios, de esos hogares, oh Padre, que están pasando esas situaciones, Padre, difíciles por aquellos malos hábitos que inconscientemente, Señor, mira, Padre, han caído en esto, pero hay poder en ti, mi Cristo. Tú vives, bendito Dios, oh Padre todopoderoso, glorifícate, manifiéstate y atiende la súplica de ese corazón necesitado, de ese matrimonio necesitado, Padre. En tus manos, Padre todopoderoso, está, Señor, estas vidas y estos matrimonios, sabiendo que harás mucho más, Padre glorioso. Te damos gracias en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Y así, Padre todopoderoso, nos abandonamos por tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Pues Dios les bendiga, hermanos, que esta enseñanza haya sido de grande bendición para sus vidas y pues que Dios los bendiga abundantemente.